Bueno, bienvenidos a esto que es Sherlock Holmes The Awakened. Es un remake del viejo Sherlock Holmes The Awakened, con algunas cositas muy similares a sus anteriores juegos, como lo son The Devil's Daughter, que lo jugamos en el canal principal. Pero bueno, este lo vamos a jugar en el canal de Longplays. Y el canal principal lo vamos a dejar para demos, curiosidades de juegos indie y algo más de nicho, como se lo conoce. Los links van a estar en la descripción, como así también el Discord, que ahí bueno, ponemos varios juegos de terror, de la temática de Lovecraft también hay bastantes. Así que bueno, si quieren pasar son bienvenidos. Yo lo estuve probando un poquito para ver cómo se grababa y todo, para no llevarme ningún chasco, que ya me ha pasado, que he jugado media hora y no se grabó bien. Así que bueno, comencemos. Sherlock le tiene pánico al agua. Si cae en ella se desmaya. Sucio se dice en mi tierra. Ya sabes, ¿Habrá tenido algún trauma? que no se caiga al agua, pues se ahoga. Es justo con los mitos de Cthulhu, que es todo acuático. A ver. Capítulo 1. Las sombras sobre Londres. En vez de las sombras sobre Innsmouth, que es uno de los relatos de Lovecraft, todos los capítulos, por lo que entiendo, tienen nombres similares a los relatos de Lovecraft. Dr. Watson, would you kindly close the door behind you so that we can limit the price of your carelessness to merely hours of work rather than days? My apologies, Mr. Holmes. I found myself rather taken aback. I saw tidier houses in war-torn Afghanistan. Are those my surgical needles? I ran out of tacks and the matter required immediate attention. Was that my supper? Plainly not, for I was the one who ate it. I set it aside for this evening. And for that I am grateful. Is that my bed? Watson, since you've proven yourself a master of observation, might I ask you to apply your skills to a more pertinent question? Namely, the whereabouts of today's newspapers. They are the key to everything. The newsboy is usually reliable. Medically speaking, I often find that the key to everything is good sleep. In a bed. Your papers are here, on the table. Let us see what the postman brought today. A ver, te damos la bienvenida a usar para moverte, eso lo vamos a omitir porque ya lo sabemos. Lo que me gusta es que mantiene lo que sería la habitación de Sherlock. Es igual que la que vimos en el juego Sherlock Holmes and the Devil's Daughter, que es el anterior a este. Mantiene, bueno, el ventanal. Acá es donde él hacía sus análisis con químicos. O sea, mantiene cosas bastante similares como para que no nos sintamos tan fuera o tan ajenos a lo que es el juego. Es como una mezcla entre el Sherlock Holmes de Devil's Daughter, el último Sherlock Holmes, que es Chapter 1, que yo lo jugué un poquito pero no lo pude traer, quizás lo traiga en algún momento. Y bueno, esperamos ver cosas de The Sinking City. London Advertise, que es el diario de la época, 28 de septiembre de 1882. Las tensiones entre Inglaterra y Suecia están escalando tras una serie de percances desafortunados durante la reciente visita a Londres de la princesa sueca Hildur. El mayor de los escándalos fue la vergüenza de los cuerpos diplomáticos británicos tras la desaparición inexplicable del guardaespaldas personal de la princesa Hildur. El miembro veterano de su círculo más cercano se aventuró a explorar Londres mientras estaba libre y nunca volvió de su paseo nocturno. Un portavoz de la policía le asegura al The Advertise que están seguros que lo encontrarán, ya que es un miembro llamativo del pueblo escandinavo. Un hombre así llama la atención, ya sea de la de otros hombres en los clubs para caballeros o de las aves nocturnas que les consuelan.
una forma muy sutil de decir de las prostitutas. Claro. Barnes. Ah, es un... Your order from Barnes' bookshop has arrived, Doctor. Barnes insists on delivering the books to our door, even though we could easily walk to his shop. That's good service. La comida de... Another letter from Werner. I never reply, but they keep coming. Y bueno, déjalo. Si te quieren seguir escribiendo. I don't see the strand. Where is it? On me? I am on the precipice of uncovering a pattern of crime across London spanning many months and involving many men. The missing paper cannot be a coincidence. That's preposterous. My dear fellow, life is infinitely stranger than anything which the mind of man can invent. Well, life used your newspaper to wipe its posterior, so after that unpleasant discovery this morning, I disposed of it. But in lieu of the strand, perhaps I can deliver you something equally tantalizing. I have just returned from a patient of mine, Captain Stemwick, who... No, that will not do. Grab your coat, Dr. Watson. Let us hope nobody has collected the dustbin. Este juego es muy bueno para ir haciéndole el oído al inglés británico, que es muy diferente al inglés americano. Es muy diferente. Y yo sé que Sakura, cuando lo vaya a ver, cuando se suba esto, va a empezar a hacerle al oído. Sí, sí. No, está... Sí, porque ella es la que me ayuda con las traducciones en los juegos indie. Así que pasen por su canal y déjense de hinchar las pelotas. Que ahí estamos jugando juegos retro indie. Y la estamos pasando bueno. Bien, dice, está lloviendo, vístete con algo más apropiado para que este tiempo, ahora el libro, a ver qué pasa si salgo así. No, ¿me deja salir igual? Oh, Baker Street, colócate un sombrero. Bueno, vamos a cambiarnos. Oh, qué bonito. Ah, mira. Baker Street. Sí, mantiene muchas de las cosas Respetar la estética de la época londinense. A ver. Vamos bien como Sherlock. A ver. Me voy a poner sombrerito bombín. El de turco. Este. El clásico de Sherlock. ¿Y qué más voy a ponerme? ¿Unos lentes? No. Sin lentes. ¿Bigotito? ¿Vamos con bigotito? Sherlock tenía las patillas en su momento, Y ¿no? una lupa en el ojo, dale. Vamos a ir bien ingleses. Me he cagado a palo. No. Ahí está, bien Sherlock. Ahí con las patillitas, todo. Mirá qué bonito está Londres. Oh, hermoso. Como siempre, lloviendo con... Oh, a pumpkin. Hola. No, vos no. No te puedo decir nada. Bueno, correte, Watson. Ah, ¿vos no te pones? No te pones nada. No, Watson no le gusta. Oh. ¿Qué es esto? Oh, una uña en A cosa. cactus spine. If it gets in your skin, it's awfully tricky to remove, and when laced with poison, the perfect Ese gato assassination espero que tool. no se vaya a la casa de los locos del lado. Ah, ella está pensando en el gato viajero. You were mistaken, Dr. Watson. Sí, The porque paper está was indeed cantando, dirtied, ¿viste? but not how you implied. It's potting soil. See, Watson, the conspiracy is real. Someone tried to poison me. Poison? You? That's madness. A ver, ¿cómo? ¿Por qué no me van a querer envenenar? Get your copy of the Strand here. Si quiero una copia del diario, sí, quiero una copia del diario. Sorry, Mr. Holmes. I just sold my last paper. Blast. Then why are you still here? Boss pays by the hour. No sense in returning early. Ah, ¿ves? Tiene sentido, porque yo digo, estaba ofreciendo diarios y bueno, dame un diario. No, ya vendí el último, ¿para qué seguís acá? Le dice, o sea, le busca la lógica, como diciendo, si ya vendiste todos los diarios, ¿por qué no te va? Mi jefe me paga horas extras. Mirá, pillín, ¿qué pasó con mi periódico? You're a bright child. I presume you see everything that goes on around here? Nothing gets past me, mister. Then tell me, did you notice anyone suspicious at my door this morning? Like the man with your newspaper? Precisely. What do you know? I know the value of a shilling.
Dr. Watson. Cool, now I can take the day off. Mirá. Eran respetuosos, pero tampoco eran. ¿Qué le hizo a mi See periódico? what he was up to. Nah, not really. I saw him approaching your house, but I had a customer. Then there's a loud bang. I ducked down. Not because I was scared, because I wasn't. I had to protect the merchandise. And all I could see was him kneeling at your door. Ujú. Can you describe the man you saw? He was carrying a lot of books. Up to his chin they were. Never heard of a well-read assassin. Looks can deceive. Hence the appeal of disguises. Which way did he go? Not sure. I was distracted by customers. Sorry. All right. You earned your shilling. That'll be all. Thanks, Mr. Holmes. Maybe I could be your eyes and ears. If you have more shillings. Tienes una Get the pregunta. Strand. Get your copy of the Strand here. Tienes una pregunta en tu palacio mental. Abre el libro de casos y desplázate al palacio mental. Una vez dentro, fija las medias pruebas concretas, bla bla bla. Vamos adentro que está lloviendo, Holmes. Anda adentro, conchas pelota. Está lloviendo muy feo. Córrete, Watson. A ver. Ya está, me voy a sacar el... Pero, Watson, ¿te puedes correr? Pobre Watson. Mirá, qué lindo que se ve todo. Qué limpio. Bien, vamos a la casa. Ahí está. Ahora vamos al palacio mental, que está acá. ¿Quién arruinó el Strand? A ver. Los libros, espina de cactus probablemente envenenada. Ajá. A ver los otros. A ver, ¿quién arruinó el Strand? A ver, ¿qué dice el testimonio del chico de los periódicos? Bien. Barnes, a ver. El señor Barnes, me lo trataban de enseñar a los niños también. El señor Barnes está implicado, perdón, eso no es. El chico de los periódicos dijo que el hombre sospechoso llevaba un montón de libros y que esta mañana el señor Barnes, el librero local, le entregó una novela al señor Watson. Una espina de cactus para un asesinato, una explosión fuerte, una visita al señor Barnes en camino. Bien. Empezamos durito. Sí, todos los casos de Holmes arrancan así. Bien. Perfecto. Y ahora ya está. Bueno, vamos a ver a ver qué es esto. El nombre del chico de los periódicos ya está. La espina de un cactus probablemente envenenada. Una copia enviada al Strand estaba en el contenedor con una espina de cactus pegada en una hoja. Esas espinas son difíciles de sacar cuando se insertan a la piel, lo que son una Bueno, sí, habla de lo mismo que estaba diciendo. Acá esto es un resumen. Bueno, estos iconos que aparecen arriba, como en el que estoy marcando, como unas coordenadas y ¿cómo es que se le llama a estos alfileres que son para clavar en los pizarrones de madera? O sea, de corcho, cuando uno agarra y marca en vez de una chinche le pone esto que son fáciles de sacar. Nos sirve como para... Holmes' murder? Yes, Barnes has his quirks, but he also has his scruples. Not every pawn knows it's part of a game. Puedes fijar las pruebas en rápido acceso. Acá te explica más a profundidad. Rápido acceso a la información de tus libros de casos. Abre el libro de casos y fija la prueba con una foto. Ajá. Bueno. Se toca la cara. Acá se mojó, Holmes. Bueno. Bien. Acá sería. No. Ahora el libro de casos. Libro de casos, ¿dónde está? Libro de Barnes. ¿Dónde están los libros de casos?
Claro, vos entrás y esto lo fijas solo fijar pista. Ahí está. Descartar pista. Ahí está, ahí la fijamos. Bien. Ahora cómo se viaja acá, eso yo no lo sé. Porque antiguamente agarramos, veníamos acá y ahí elegíamos si venía un carruaje y todo. Pero acá no sé. ¿Tenemos que ir caminando? Ahora. Baker Street. O tenemos que fijarnos en algún lado, algo. Primero los primeros. Do you even have enemies that would want to kill you? Okay, perhaps from Cordona. Sí, todo el mundo me quiere matar, Watson, porque he metido preso a mucha gente, a ver. Gente mala, obviamente, si no me querría matar. I'm close, I know it. I just need one more piece to crack the case. Córrete, Watson, déjame pasar. Más que Watson te voy a llamar miércoles si se dice así, ahora. Mira. Sí. Oh, su copa de brandy. Bueno, evidentemente con este corremos. Chao, Watson, nos vemos. Ya le va a tocar a Watson. No sé. ¿Correr? Ahora, nos tenemos que desplazar. ¿Nos tenemos que desplazar por nuestros propios medios? Eso es lo que todavía no sé. Ah, viaje rápido. Igual, vamos a ver. Get the Strand. Get your copy of the Strand here. ¿Puedo recorrer Londres así? ¿Corriendo? ¿Como loco? Librería Barnes. Un mercado de pescado. Me vendían zanahoria. ¿Qué más hay acá? Ah. Ah, mira qué lindo que es todo acá. A ver. Che, qué elegancia de Francia. Mira qué lindo que es. Lo que no sé es si se mantiene las calles y todo es igual que el anterior juego. Yo creería que sí, pero bueno. How about that Vogel fellow? He seems rather obsessed with you. Would he do something like this? Hola. A ver, bolsa de ojos. Consecuencia de trabajar demasiado. A ver, ¿qué más? En las manos. Esta mancha de tinta. De periódico. ¿Qué más? A ver, ¿qué más podemos ver en la cabeza? Los oídos no tiene nada. Acá, esto. El libro. A ver, los botones. Se apoya mucho en la pierna derecha. Dolor en la pierna izquierda. A ver qué tienes acá. Tierra. Tacones. Parece que quiere ser más alto. Ahora, vamos a ver. Tinta. Acá estos son los perfiles que saca Sherlock cuando hace la observación. Por eso observa de la cabeza a la cintura y de la cintura a los pies. O sea, va haciendo un paneo desde arriba a abajo. Podemos hacerlo desde abajo hacia arriba, pero no es lo mismo. El señor Barnes tiene bolsa de ojos resultado de no dormir del estrés. Ha desarrollado una cojera posiblemente por un ataque. Lleva tacones para parecer más alto o más fuerte, seguramente para evitar futuros ataques. Alguien está amenazando al señor Barnes. Puede que ese alguien esté involucrado en la conspiración en mi contra. Bueno. Retrato del personaje, señor Barnes. Señor Barnes, bueno, esto ya lo habíamos leído. Mr. Barnes, a word. No se dio cuenta que estaba. Ah, for goodness sake. ¿Mm? Who goes there? Sherlock Holmes, now will you please? Mr. Holmes. Golly, I did not see you coming. Would you care to answer some questions for me? Well, I wish I could, but I am deep in the weeds with work. How about we reschedule in a month or two? Come now, Mr. Barnes. It would
It'll only take a moment. Really deep in the weeds with important things. Well, help yourself to any book. Just take it and pay later. I trust you, Mr. Holmes. ¿Por qué está tan Barnes cagado? doesn't seem like himself. Why is he acting this way? You're asking the right questions, Doctor. Let's find a way to coax him out. Pulse para desatascar zonas interactivas en su entorno. A ver. Pues yo estoy usando el control de... A ver. Vamos a mover una cosita antes. Acá, ahí está. LB, analiza el entorno. Bien. Porque estoy usando el ¿qué es esto? A ver qué hay acá. ¿Qué más? Decime si no era más elegante todo en esta época. Sí. Fíjate. Piso de madera, las estanterías. Ahora se ha vuelto todo con el supuesto progreso, porque yo de progreso no veo nada. Solo en la parte tecnológica. Y todo más, no digo simplista, sino más barato. ¿Macabro? O sea, ahora quiero hacer un... ¿qué será, no? A ver. ¿Qué es este libro? A ver qué hay acá. Plantas. Catálogo de plantas exóticas. Un catálogo de plantas exóticas del mostrador de Barnes en el nombre catálogo de plantas eternas para el amor eterno. Bueno, lo que vos quieras. El viejito quería... A ver, ¿qué hay acá? ¿Me podré encontrar el Necronomicon acá? Basics of cryptoanalysis, cryptography in Egypt. It appears Barnes has an interesting hobby. Un dato curioso para los que sean de Argentina como yo. Una de las copias del Necronomicon están en Buenos Aires. Según los relatos de Lovecraft, no nada que haya inventado yo, nada que haya dicho un fanático que crea, no. Están en lo que sería sí. ¿De Buenos Aires? Sí, sí. A ver qué hay acá. Esto lo tengo acá. Seguramente ya lo vendieron, como son acá. A ver qué es esto. In the language of Mycroft's secret agents, it's a sign. Dried flowers are replaced when the job is done. I wonder who the recipient is. No sé, Sherlock. A ver. An improvised stand, but it does make the flowers more visible. Claro. Dios. Me parece que los que están por fuera de la casa han leído el Necronomicon porque están todos medios loquitos. No sé qué le pasa a las personas últimamente. A los chicos no sé qué les pasa. Sí, mucho... A los adolescentes. Sí, la verdad que no sé. Son los hijos de las minas de mi época. Estaban escuchando los bastricones. Mirá. Son los hijos de las pibas de Bueno, mi época. centrémonos en el juego. Y dejémonos de cursilerías. ¿Para dónde carajo tengo que seguir viendo? Ahí está, hay una... ¿Qué es esto? Hay una persona, ¿no? Finest view London has to offer. Ajá. Bien. Listo. Ya terminé acá mi análisis. Hay cosas que vos decís, ¿para qué hace esto? A ver. Yo cuando termine le digo algo. Sí, señorita. A ver. A ver. ¿Qué más por acá? A ver, vamos para afuera. Ni modo que vayamos para adentro eso. A ver, quiero ver si puedo entrar por otro lado. ¿Qué es esto? Ah. A ver si puedo entrar por acá. No puedo entrar por ningún otro lado. Esto se está cagando de frío. Este es medio suspiro. Ah, está pillando. Vamos a dejarlo que haga su trámite tranquilo. A ver qué hay más allá. No sé si en este juego le van a incluir
algo de combate al estilo de Sinking City. Se perdería un poquito de lo que es Sherlock Holmes, pero a ver, nos estamos enfrentando a fuerzas lovecraftianas, así que deberíamos. ¿Y esto? So, answers a dog now. Who's a good boy? Apologies, but I can't hear you. Please come back later. A ver qué más hay, qué más hay. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay por aquí, por allá? Barnes has always been a little odd, but this is uncharacteristic even for him. A ver. Vamos al Palacio de la Mente. A ver, con todo lo que podemos decir. ¿Por qué está tan raro Barnes? Escalerilla rota es un indicio. Libros de criptología. Plantas exóticas. Observaciones. Retrosto. Falta de Strand. Flores muertas. ¿Qué más? Catálogo de plantas exóticas, no. A ver. No. Pero hay una que sí. Vamos descartando. Espina de cactus, a ver. Poderoso cactus. Sí, el poderoso. ¿Viste? Acá lo podemos hacer por descarte, así nomás. Ahí, ahora ahí. Ahora ahí. Puta. No, ahora acá. No. Ujú. Ahora. Debo seguir buscando cosas, me parece. Sí, debo seguir buscando cosas. Sí, porque si no se daría. Se me daría fácil, no. A ver qué más hay por acá. Nada más por acá. Ahora, algo más tiene que haber acá que se me está pasando. Atrás del mostrador, quizás. A ver. El tipo está tan... Algo o alguien lo asustó. Esta es la época cuando la gente leía. Esto ya lo vi todo. A ver. We're looking for a cactus needle in a haystack. A spine in a book stack? No, come on, Watson, think. A ver, ¿qué más hay? ¿Qué puede haber más acá? Ajá, esto ya lo vi. Sí, esto ya lo vi. No, otra vez no. A ver, vamos por acá. ¿Se fue o se murió? Vamos para afuera. A ver si hay algo atrás, algo afuera. ¿Qué es esto? A ver. Nada. A ver, algo que me pueda dar un indicio. A ver. Entrar por algún lado. Los primeros compases siempre son así. ¿Esta es la parte de atrás de la tienda? ¿Y este?
Can you satisfy my curiosity? It is a shame I can't answer your question. Bueno. Ahora vos. Excuse me, just one question. Sorry, sir, I can't help you. Ahora vamos a ver. ¿Qué es lo que tengo? Amor, flores muertas. Biología. Catálogo de plantas. No. Ah, acá está. Palacio de la mente. Ahora. No. Tienen que hacer la combinación exacta. No. Carajo. Este no va. Ahora no. Ahora, falta el Strand. Esto sí está. ¿Por qué Barnes está tan raro? Ahora, vamos por el principio. A ver, las preguntas claves de cada capítulo revelan durante la investigación. Las preguntas se muestran en el palacio mental. Responde todas las preguntas para poder continuar al siguiente capítulo. El icono de estado notifica que hay una nueva pregunta, que es responder en el palacio mental, o que tiene suficientes pruebas para responder una. Bien. Ahora, tras seleccionar una pregunta, puedes responderla si vinculas la cantidad adecuada de preguntas correctas. Todas las pruebas se dividen en 3 categorías y una se muestra en la pantalla diferente. Los objetos, observaciones, selecciona la prueba fija y combina una con otra, responde una pregunta. Es muy probable que no encuentres todas las pruebas para responder cada pregunta, así que sigue investigando hasta que las tengas. Si responde una pregunta, conseguirás... No. Ayuda, a ver esto. Me deben faltar pistas. Ah, por ahí lo tengo que encontrar con esto. ¿No? Yo siempre encuentro cosas con esto. A ver. Parece que Sherlock no está muy despierto, o yo. Cualquiera de los dos está medio dormido hoy. A ver. Cagada, no. I could hardly imagine anything more macabre. Esto ya los vi todos. Ahora, ¿qué se me está pasando por alto? Acá algo con respecto a esto.
I like bookshops. One of the few spots in London where you are shunned for making a racket. Entonces tiene que estar acá. ¿Por qué está raro? Catálogo de plantas exóticas. Falta el strand. No. Flores muertas. No. Observaciones. Documentos y testimonios. Objetos. Observaciones. Pero no me deja seleccionar otro. Me falta algo. Vamos a hacer un viaje rápido. A ver qué puede llegar a hacer. Sigamos afuera porque si no encuentro más nada acá, no sé. A ver, preguntarle a unas personas. The weather is dreary, isn't it? To be fair, my flowers could use the rainfall. Algo afuera que pueda llegar a darme una pista. Nada. Ya se me puso complicado al principio. Baker Street. Volvamos a Baker Street. A ver qué puedo llegar a ver acá. Generalmente cuando es así lo edito para que no sea tedioso. A ver acá. A ver. Falta investigar. A ver qué dice. A ver. Tengo que salir afuera para hacer el viaje rápido. Cuando es así que me traba un poco lo edito para que no sea tedioso. Este es uno de los juegos que más edición me lleva siempre. A ver. I'll stand watch, just in case the strange man comes back. A ver. Algo me Didn't you once falta. tell me that answers usually lie in plain sight? Algo me falta. So, answer's a dog now. Who's Didn't you once tell me that answers usually lie in plain sight? So, answer's a dog now. Who's a good boy? Didn't you once tell me that answers usually lie in plain sight? ¿Para qué dijo? Didn't you once tell me that answers usually lie in plain sight? Ah, mira. Me está dando pistas, Watson. A simple vista. Didn't you once tell me that answers usually lie in plain sight? Didn't you once tell me that answers Correte usually de lie ahí, in Watson, plain que no sight? puedo ver nada. Algo Didn't you once tell me that answers dejaba de usually estar lie al in lado plain mío. sight? A ver. Pero no quiero salir afuera. O sea. A ver acá. Didn't you once tell me that answers usually lie in Si plain no, sight? si vas a estar vos ahí pegado. Pero lo está diciendo como algo genérico, no lo está diciendo como que es algo. Esto ya lo vi. A ver. A ver.
me está faltando, no sé qué es. I could hardly imagine anything more macabre. So, Barnes has a dog now. Who's Didn't you once tell me that answers usually lie in plain sight? ¿Afuera? ¿Estará afuera? Hizo algo de... A ver. Ah, puede ser acá. encouraging people to stop and smell the roses? Our national emblem. God save the Queen. God save the Queen. ¿Cuándo no? Ah, mira. Ajá. Familiar spine? Is this what I found in my dustbin? Familiar spine? The pot is damaged. The blow was severe, but softened by something. Mhm. It must take patience and care to produce a bloom so beautiful. I imagine so. I merely sell them. Ahora sí. Siempre tenés que mirar todo. Anything tickle your fancy, Mr. Holmes? Mirada distante. Evita el contacto visual o está distraída. Tela de lujo. Es poco común para ropa de trabajo. ¿Qué es esto? Broche de luto. Era en honor a un marido fallecido. Botas limpias. Se ha cambiado el calzado al llegar. Esta tipa esconde algo. Lleva maquillaje. ¿Por coquetería o para cubrir el cansancio? La señora Fleming usa maquillaje para ocultar las mejillas manchadas por las lágrimas. El vestido está hecho con una tela cara, no es apropiada para trabajar. Su calzado no tiene restos de barro, debe habérselos cambiado al llegar. Si bien intenta ocultar su pesar vistiéndose de forma extravagante, sigue llevando el broche de luto recuerdo a su difunto esposo. Bien. My condolences, Mrs. Fleming. Mr. Holmes? Your husband's death. You're clearly still in mourning. Oh no. I loved him more than anything, of course, but that was some time ago now. Life goes on. A lesson we all learn, one way or another. Ujú. A ver. I don't know anything about this, sorry. A ver. One of these things is not like the other. Come again? The cactus. Those fearsome spines can prove a dell to remove, and the sap is often toxic. And a rose thorn can give you tetanus, but we still grow them. The cactus seems comparatively harmless. So you have me thinking it must be valuable. I was under the impression that you knew its price already. Your guess is as good as mine. The first time I saw this cactus was when I came back from my break. La señora Fleming afirma que no sabe cómo ha llegado el cactus a su puesto. Ajá. I don't know anything about this, sorry. ¿Algo más? What do you make of the flowers in Barnes' shop window? Well, they could use a bit of water. Do they mean anything to you? Mean anything how? I'm not sure I follow, Mr. Holmes. Why do you think they're there? Are you suggesting
The flowers are for me? It seems likely, does it not? Oh, I hope you're right. Are you sure you're asking the right person? I'm just a flower Yo seller. pregunto todo. I don't know anything about this, sorry. I don't know anything about this, Yo sorry. le pregunto todo. I'm afraid I can't help with that, Mr. Holmes. Are you familiar with Mr. Barnes? Yes, no, not really. Well, in a way. What on earth does that mean? I know who he is, of course, but we haven't shared much more than a look. A look? Yes. Each morning I go for a walk in the park with my dog, and most days I spot Mr. Barnes there with his new puppy, so we see each other. Actually, we once met briefly while our dogs played. He was quiet and seemed unsteady as he approached, but since then, we've never spoken. I often see him staring through the shop window. Sometimes I wonder what he thinks about that would etch such longing onto his face. Bien. Ahora sí, vamos a seguir. Acá tengo más pistas. Ahora sí. El señor Barnes está enamorado de la señora Fleming, obviamente. Caía maduro eso. El señor Barnes ama a la señora Fleming. Barnes exhibe un ramo de flores muertas para atraer la atención de la señora Fleming, florista. Espera que ella entre a la tienda y le dé consejos de riego, o pueda que sea solamente una señal de su desesperación. Barnes le regaló de forma anónima un cactus que pidió en el catálogo de su mostrador. Una elección cuestionable, pero para Barnes es un símbolo de amor eterno. Ya el catálogo dice que estos cactus son inmortales. En pocas palabras, el mismo cactus que dejó caer sobre el Strand fuera de... Bueno, nadie te estaba queriendo matar, Holmes. En realidad el tipo le dejó La cuestión, por lo que yo entiendo, es lo siguiente. El dueño de la librería lleva, aparte de los libros, porque en esa época se estilaba dejar los libros en las casas, por el buzón. Por eso tenía la boca ancha los buzones. O sea, donde se entregaban las cartas, por los paquetes. Se entregaban cartas y cosas por el buzón. Como Watson había pedido un libro, el señor Barnes fue con todos los libros, lo entregó y también llevaba el cactus. Como se resbaló, se rompió el cactus y bueno, se cayó no sé si usó el diario de Holmes o para limpiar el cactus o para limpiarse él y lo tiró. Algo así, creo. I think perhaps I have been chasing shadows. Sí. Do not despair, Mr. Holmes. Even the best of us make mistakes. We better tell Mr. Barnes what we've learned. Mr. Barnes, I know what you did, and I know why you did it. I'm sorry, Mr. Holmes. I can't hear you very well from behind the door. You ordered a cactus from the plant catalogue and then left it for Mrs. Fleming as a gift. You place flowers in the window to get her attention and wear high heels to appear taller and more desirable. You are her secret admirer. Casi se mata. I couldn't read this morning's edition of The Strand because it was covered in soil and spines. I know you dropped a cactus on it and then fled. Barnes, it's Dr. Watson. Rest assured we are not interested in disclosing your personal affairs to anyone, including Mrs. Fleming. Please come out. All right then. Usó el diario para limpiarse o lo había arruinado o algo. So, you know what happened then?
I was on my way back from the post office, having picked up the cactus and some books. It was quite an awkward package, heavy too, and when I got to your door, I dropped the cactus and your paper. Forgive me. I needed that paper to prove a theory and prevent a crime. Your actions were rather disruptive. Your clumsiness carrying the post is matched only by the clumsiness of your romantic gesture. Oh, it's true. I am useless with this sort of thing. I'm not even sure if Mrs. Fleming noticed. As in most things in life, truth is the answer. Cease with the abstruse signals and anonymous gifts, and simply talk to the woman. What is the worst that can happen? She rejects you, and you are freed from this endless purgatory. That... Yes, you are correct, of course. I do have a slight tendency to overthink things. Bueno, ahora dame el puto diario. Thank you. So, at last, we return to the matter of the paper. I'm investigating a string of burglaries. Did you perhaps read of any before the edition was spoiled? I don't recall, but you're welcome to read our copy for yourself. You had an issue of The Strand here all along? Well, naturally. I am a bookseller. I have a subscription to every magazine and newspaper in London. So you ought to be familiar with the concept of burying the lead. Oh no, my apologies, Mr. Holmes. I'll make it up to you however I can. I am an expert on obscure languages and translation and Yes, okay. Just give me the paper. Ahí está. El Strand, 28 de septiembre. Explosión de salitre sacude el puerto. Los lugareños del puerto de Londres se despertaron sobresaltados anoche, con fuertes estallidos de humo rojo que interrumpió el descanso. El barco mercante Moskva, no sé, es ruso, qué cosa, ¿no? Arribó al muelle N3 por la tarde. En su ruta hacia Europa, cuando se sucedieron varias explosiones que conmocionaron a todos. Aún no ha comentado el incidente de las autoridades portuarias y se desconoce si había tripulantes a bordo en ese momento. Los testigos afirmaron ver una fuga de salitre al río, pero como la zona está restringida a los trabajadores y al público, es posible que pase algún tiempo antes de que tengamos un informe completo de lo ocurrido. Come, Dr. Watson. Let us put this matter behind us. Farewell, Mr. Barnes. I hope to hear good news about you and Mrs. Fleming. Bueno, Well, that was an utter waste of time. An assassination did seem rather unlikely. There was supposed to be another burglary. I was certain of it. Something you wish to say, Doctor? No? Well, only that you have a remarkable faculty for deduction and pattern recognition, and that perhaps, if ill-applied... I see things that are not there. Yes. It is London. There will always be burglaries. Doesn't have to mean anything. So it seems. Forgive me. Without something to occupy my mind, I turn into an entirely different animal. Which brings us back to my news from earlier. I think I have a case for you, a real one. Truly? Indeed. Though perhaps not as thrilling as your stories from Cordona. A patient of mine, Captain Stenwick, told me that his servant disappeared. I said I knew just the man to help. What do you say? Oh, Watson. Yes, I know it's not the most tantalizing mystery, nor the story to launch my writing career. But It's brilliant. Let's go. oh, good. Well, his house is nearby. Come. bueno. A ver si tenemos... bueno, sí, la mansión está cerca. Stenwick is just down the street from Barnes's bookshop. A ver, decime de vuelta. Stenwick is just down the street from Barnes's bookshop. Vamos a recorrer las calles londinenses. Qué lindo Londres. Qué lindo que es Londres. Maracaca el caballo, si me quedo mucho tiempo. No, me está mirando como diciendo, déjame tranquilo, Sherlock. Not much further now. ¿Será esa? Qué turbia. ¿Es esta?
La casa solariega de Stenwit. Is this lousy attitude of yours because of my altercation with Inspector Lockhart? Did he put you up to this? Sir, the inspector has nothing to do with it. I'm telling you the same thing I tell anyone seeking a missing person. Good day, gentlemen. Forgive the intrusion. Captain Stenwick, this is my colleague Sherlock Holmes, the consulting detective I told you about. At last, a professional. This useless officer refuses to do anything about 𝐾𝐸, my missing servant. What was your name again? I shall be certain to inform your superiors. Sergeant Ruffles. It's my superiors who made this decision, sir. ¿Por qué no piensa investigar? Why has the police department decided not to help? We investigate murders, thefts, fraud, arson, real crimes. A servant walking away from his master is not our highest priority. That said, if we find 𝐾𝐸 breaking the law, we'll be sure to notify Captain Stenwick. Have there been other disappearances lately? Of course, here and there. When life is tough and opportunity comes knocking, you can't blame those who answer. Now, I must be off. Best of luck in your search. You heard that, didn't you? The way that man spoke to me. I shall need your written testimony. Then we can lodge a complaint. Captain, perhaps Mr. Holmes' time is better spent learning about your servant, so that he may begin his investigation. Ah, yes. Quite right. Fire away. Ahora, vamos a describir a 𝐾𝐸. Tell me about 𝐾𝐸. He's foreign. A Maori. Oh, All the Maori. way from New Zealand. De Nueva Biggest Zelanda. man you've ever seen. And as strong as too. Dark hair and fearsome tattoos. He doesn't speak a whit of English. Never bothered to learn. But I made do with pointing. I invested a lot of money in him, so he must be found. When did you last see your servant? 𝐾𝐸 here normally brings me the morning papers, but yesterday I had to get them myself. He must have escaped the night before yesterday. You see? May I see your servant's bedroom? His shack is in the garden. You can't miss it. Did you search the room? Of course, but only to check he wasn't lying dead inside. Everything seemed normal at a glance. I take it this is the first time 𝐾𝐸 has vanished? Undoubtedly. The man seemed terrified of the city. I think it was all the noise. He never left this estate. Should he cause any damage, I will bear the responsibility, for it was I who rescued him from savagery and brought him here to England in the first place. Is there any reason 𝐾𝐸 may have left? I should think not. He had all he could have wanted. Gainful employment, new clothes, and all the cabbage he could eat. Did 𝐾𝐸 make off with anything of value? Heavens, no. I would have mentioned it to Sergeant Ruffles. Still, he must have fled with some money on his person. No. I kept his wages in my safe. For security. All right, Captain. I think I have enough to get started. We shall first take a look around the mansion. Go ahead. I'll be here, mentally drafting my complaint. Ok, vamos a ver por qué el sirviente desapareció. A ver, ¿qué hay por acá? A ver, vamos a chusmear. Nada por aquí, nada por allá. Hola, Watson. Qué lindo lugar. ¿Cómo se para? vamos a reírnos un poquito. Ya. No importa, ya está. Como llueve en Londres, por favor. ¿Por qué llueve acá? Ah, porque llueve por los costados. Son cosas que siempre me fijo, la lluvia. En muchos juegos, mucha gente no menciona los fallos de la lluvia. Yo, como estoy al pedo, lo hago. Ok, acá ahora. Ajá. ¿Qué es esto? A ver. Marca de rodilla. Looks like a knee print. A shoe print, roughly size 11, with a worn-out sole. These are a workman's boots. Chewing tobacco. Someone knelt here. The amount of chewing tobacco suggests they were waiting a while. Amazing, Mr. Holmes. To read the ground like an open book. Estaba con la patita. A ver.
A ver, si tiene suficientes pruebas, ya lo que puedo usar la imaginación para reconstruir. Sí, pero no tengo. Esto mismo lo vimos en la demo. La demo sí la jugamos en Longplays, en 𝐤𝐤 Gameplays, por una cuestión de lógica, ¿no? This lock is quite unusual. It appears that the key should be bent to the right. Mira la casuchita que tenía. A ver. Tranqui, tranqui. Ah, cuánto lujo. Cuánto lujo. ¿Esto que es un...? A Maori nose flute. Ngurus, they're called. Ajá. Clothes made of Hessian. Is Sten really so miserly? Sí, es muy oro. No air coming through. Is this a Taniwha, a Maori water spirit, or something else? Either way, it's giving me chills. ¿Qué más hay? A ver. Una cara. Impressive. The sack of grain retained the shape of an impact. Someone hit their head here. Ajá. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Dale, Sherlock. A ver, ¿qué más hay por acá que no haya visto? A ver. Medio complejo investigar acá, pero no imposible. A ver, no puedo mirar más. A ver la pala. Acá, esto. A small navy spyglass. Ajá, bien. Ahora vamos a... A ver. Correte, Watson. Ay, este Watson está en el medio. Siempre me corra, sí, Watson. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, te corriste. Es hasta que uno le agarra el truco a esto. A ver. ¿Qué es esto? A ver. ¿Qué hay acá? A scrap of Hessian. These were sturdy boxes. It would have required a serious blow to break them. No. No. ¿No hay otra? ¿Pero por qué cayó de...? Siguiente. Ahora, el 𝓸𝓸𝓫𝓻𝓪, guardaespaldas de la princesa escandinava, se dio un paseo por Londres. Ajá. Bueno. Oye, ¿qué es esto ahora? Marcas de ruedas. Could have left these tracks. They seem fresh. Sí, están fresquitos todavía. ¿Es esto o no? Stenwick makes his servant live in a tool shed. You think you know someone. Esto ya lo vimos. Ahora, ¿qué raza de Watson que estoy investigando? Wow. A ver. Cajas rotas.
Ahí está. Tenemos que hacer ahí. Ahora, esto es un tema lo que es el Sherlock Holmes. Siempre sale como un símbolo para esto. The rag reeks of smoke. Someone plugged the chimney. Claro, el tipo se desmayó. El tipo se desmayó al intoxicarse. Ajá. Es hasta que uno le agarra el truco a esto. Ajá. This lock is quite unusual. It appears that the key should be bent to the right. Pero tiene el símbolo de... O sea, es muy extraño el candado, no es normal que un sirviente tenga un candado tan pomposo. A ver. Vamos a ir caminando por acá a ver si encontramos algo más. Del otro lado, ¿verdad? Del otro lado puede ser que haya algo. Del lado de afuera. A ver. Acá venimos por acá. Que está cerrado por la policía, ¿no? Justo. Justo el lado que da para la parte de atrás está cerrado por la policía. No. Tapó la chimenea, bloqueó el conductor. I will not be long, Captain. A ver qué le podemos decir. Fleming a estos viejos. Ahora. Are you joking? Why would I know this? Marcas del jardín. I thought you were meant to be intelligent. Bueno. Where on earth are you going with this? I came across a pile of Hessian clothes in the shack. Are they 𝐶𝐞𝐫𝐤's? Yes. I had to give him something to clothe himself. He seemed unfazed by his bare skin, but I found it distracting. Where on earth are you going with this? Is this spyglass familiar? I don't recognize it. Could it be 𝐶𝐞𝐫𝐤's, perhaps? I doubt it. I never saw him with it, nor could I suggest how he might have come by it. The door to your garden has an interesting lock. Yes, I have uncommon locks on every door of my mansion. It makes them harder to pick. Kimmy here and I both had a set of keys. I'll need to borrow them. No, you'll need to do what I tell you to do. Examine the garden. Huh. Has 𝐶𝐞𝐫𝐤 ever indulged in tobacco? No, the man doesn't even drink. Are you certain? I found chewing tobacco in the garden. I controlled 𝐶𝐞𝐫𝐤's expenses since he struggled with the currency. I would have known if he used tobacco. Do you happen to know 𝐶𝐞𝐫𝐤's shoe size? I wouldn't have the foggiest. But I'm sure it was enormous. Not that it matters. He spent his life barefoot. Despite my best efforts, he simply did not take to shoes. Mira vos. A ver, ¿a dónde llegan las pistas de 𝐶𝐞𝐫𝐤? Voy para el pillera.
Resto de trabajo de mascar. Ah. Pistas que donde llegue. Trapo. Stanwit. Ajá. Vamos hacia el tuntún, como se dice. La llave. Bien, una pegó. Vamos hacia el tubo, no, esto no. Por esto. Me faltan pistas. A ver acá. ¿Puedo bajar por acá? Sí que puedo bajar. ¿O no? Vamos, Sherlock. No me hagas quedar mal. No, acá no hay nada. Carretilla rota en el jardín. A ver que me perdí por aquí. A ver. Tiene que haber algo por acá, porque me lo marca, si no. A ver. Acá me marca algo. Do you think 𝐾𝐸 had an accomplice in his escape? Yes, Stenwick is no angel, but he's one of my few clients. Please, try to remain courteous. A ver, estoy tratando de ver todo, pero... Algo tiene que ver acá. Ajá, a ver. No. A ver, algo más por acá. Ah. Okay, no. Someone moved a cart to this spot and then took it elsewhere. Can't see it anywhere in the garden. Voy a agarrar llavija. A ver quién pudo haber sido. Acá. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más?
No, tiene que ser de frente. Sí, y se cayó. Esa me gusta. Porque la que está la cara del tipo. Ajá. Ahí está. A ver. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Vamos de vuelta con el viejo. A ver en el Palacio de la Mente si hay algo. A ver ahí. No. Yo voy a... Esto no sé para qué lo tengo la señal, pero no elimina eso. A ver. A ver, observaciones. A ver, ahí no. Vamos a ir buscando. Vamos a preguntarle al loco este. Ahora, este tipo tiene que saber algo. Se está haciendo muy el pelotudo. Why are you still here? O sos un pelotudo, por eso sigo acá. En realidad el pelotudo soy yo que no encuentro nada. Vamos a continuar, porque tengo que hacer pequeñas pausas. Lo que, como ya digo, lo que tienen los juegos de Sherlock Holmes, que vos tenés que ir recorriendo hasta que te sale. ¿Ves? Ahí tenés. Están saliendo. ¿Qué es esto? Huella clave. Ajá. Bien. A ver, ¿qué más? ¿Qué hay acá? ¿Qué más hay por acá? Algo más tiene que haber. A ver. No air coming through it. Ajá. Ay, Dios. Vamos a traer el perrito. El perrito hincha pelota. Vamos a dejarlo que ladre y ya está. ¿Qué podemos hacer? No vamos a hacer nada contra un perrito. El perrito va a ladrar. ¿Qué se le va a hacer? Exacto. A ver, catalejo. ¿Qué más? Que me lleva la ropa en el saco. Ahí. Cuando nosotros pasamos por un lugar, que tenemos que investigar algo, nos aparece un signo, un símbolo. Como que nos faltó. Tenemos que ir viendo así, como por todos lados, corriéndolo a Watson, porque Watson es pesado a veces. No, acá Watson. Acá Watson es Sherlock. Hay acá, ¿verdad?
ashes are long since cold. ¿Qué es esto? A ver. Una bolita. ¿Qué es? Una casca. ¿Qué será esto? Piedra. Heavy chemical odor. Lend me your nose, Doctor. Ah, I'll never forget that smell after my time in Afghanistan. That's an opioid, Mr. Holmes, a narcotic. ¿Un hueso? Button chops. The remains of a meal. Ahora. ¿Qué hay acá ahora? No air coming through it. No air coming through it. Vamos del otro lado. A ver si esta vez lo hace. No, es del lado de adentro. Ahora. Esto ya lo teníamos. Mira. Y lo llevo ahí medio dormitoso. Ajá. Ajá. No, él está dormido. Ahora. Bien, ahí se resbaló. A ver, pasa por acá. Ahí está. Ahí se le tapó el... Lo llevo hasta acá, abrió la puerta. Primero, validar. Vamos a validar. Ahí está. Surveilling from afar, the intruder waited for a window of opportunity. When 𝐾𝐸 went to sleep, the man crept up to the shack and slipped narcotics down the chimney pipe, then blocked it with a cloth. 𝐾𝐸 inhaled the sedative and fell into a deep sleep. The intruder tried to move him, but the man was heavier than expected. The intruder fell on the sack and dropped his spyglass. In order to transport the servant, he had to use the cart. The final challenge was opening the garden door. Luckily for our intruder, 𝐾𝐸 had the key in his shack. Remarkable. It makes total sense. Bueno, vamos a hablar al dueño de la comarca. Decirle, che, me parece que te lo secuestraron al morocho. ¿Por qué? No sé. You'd best have found something by now, gentlemen. Sí. I fear that someone may have spied upon 𝐾𝐸. Likely the owner of the spyglass I found earlier. It appears they were watching for some time, as there was an impressive amount of chewing tobacco on the ground. And your point? You said that you checked the shack earlier. Did you notice the cart tracks near it? Now, one ought to expect a servant to make regular use of such a thing. Indeed, I would have overlooked the detail were it not for the cart's absence. If, as you say, 𝐾𝐸 never leaves your estate, then where did it go? I expect answers from you, Mr. Holmes, not questions. I found the residue of narcotics in 𝐾𝐸's brazier. There are several explanations, perhaps your servant's recreational interest, or an attempt at poisoning. Cut to the chase, Mr. Holmes. I won't keep you in suspense any longer, Captain. 𝐾𝐸 was abducted by the owner of the spyglass. When your servant fell asleep, he slipped a narcotic into 𝐾𝐸's brazier to make him sleep even more soundly. In order to carry a man as large as 𝐾𝐸, the intruder stole the cart and rolled him right out of your garden. Now, hold on. All this simply to tell me what I already know. Why haven't you found him yet? I only arrived a moment ago. It is, frankly, incredible that I have already deduced so much. Every second you dawdle here, waiting for me to stroke your ego, is another second wasted. I'm not interested in the how, the why, or the who. I am only interested in recovering my investment. Spare me the claptrap, boy, and go and fetch my servant. Truly, there is no better evidence of a man's nature than the way he treats those who help him. And you, sir, are a brute. The cruelty of your ignorance about the Maori people,
your selfish attitude to a man's kidnapping. The point is, Captain, we're telling you this for a reason. The intruder fled through the garden door, and we need a key to follow his trail. Well, then you should have led with that. Here you go. I hope you'll return soon with good news. And in the meantime, please teach your companion the art of brevity. Cállate, capitán pelotudo. Bruto. Encima que te estoy ayudando gratis. No sé si es gratis, pero encima que lo estoy ayudando me dice que no me interesa el porqué, quiero encontrar a mi sirviente. ¿Qué te pasa? Imbécil. Abrir la llave, vamos a ir. A ver, vamos a ver. Mirá. Apa, ¿qué hay acá? A ver. A ver. Yo lo que no sé por qué deja a veces eso, lo que no sé a veces por qué deja las pistas anteriores. Ahora, hubo una explosión. Vamos a recorrer todo. Vamos a recorrer hasta ahí. A ver, ¿qué es esto? Rotar. Mira. What does it say? A ver. What does it say? What does it say? Para, Sherlock, no te impacientes. What does it say? A ver. No seams or torn fabric on this doll. Likely one-legged by design. A ver, dice, te damos la bienvenida a la casa. Hola, Olita, las palomas callejeras y cuervos corniceros. Otra casa del tesoro está por caer. La pista en mano depende de ti, que encuentres todas las muñecas. Used to do lots of those in my childhood, myself and... Is it a call for help? A bad joke? Or both? Better not risk leaving this matter ignored, don't you think? Caso nuevo. Yo vine acá para cazar Cthulhu, no vine para otra cosa. Sturdy rope, professionally tied in a Portuguese bowline. This knot is often used by sailors to create a bosun's chair. Wheels picked up grass along the way. 𝐾𝐤𝐤's cart, I gather. Roy Soulsby. Could that be the name of our man? A strange substance. I have my suspicions based on the color and consistency, but would you care to hazard a guess, Doctor? Well, it's odorless, but from the way it absorbs water, I'd say saltpeter. Then we're in agreement. Well done. Investigación completada. Igual quiero venir más para acá a ver qué encuentro. A ver. Estaba cerrado acá. A ver. Ahora vamos a ver el Palacio de la Ment. Ropa de alpillera. Eso es lo que no sé por qué sigue estando acá. El tema del caso de la señora Fleming, eso es viejo. ¿Por qué dejas pistas viejas? ¿Y otros juegos?
No, de lo que es el caso anterior. Para mí eso es un error. Es otro caso, punto. Eso lo tenés que limpiar. Y sí, porque te confunde si no se trata. No, no me confunde, pero sí, tenés que limpiarlo. A paso lo voy limpiando, voy seleccionando todas las cosas de la señora Fleming y toda esa estupidez y lo voy limpiando. Ahí está. Nada, vamos a limpiar eso. No, no me gusta que haya pelotudos, no tiene que haber. Ahí está. Vamos a limpiar todo eso, porque si no es un bolonqui. Ahí está. Secuestró un marinero, bien. Lo nuevo en concreto, un catalejo y huellas de botas de alguien de clase obrera. Todos llevan a la misma conclusión. Secuestrador de camellos es un marinero. Bien, y ahora vamos con esta. Nuevo marinero. Vamos a hacer una cosa, vamos a ver al viejito loco a ver qué nos dice. ¿Por qué lo secuestraron? A ver, lo que es Lovecraft, en los mitos de Cthulhu, que donde está inspirado este juego, había mucho el tema de los marineros, obviamente, pero al profesor Engel, que es el que inicia todo, lo choca un marinero bajando el puerto. If you find my man, I have a marvelous whiskey with your name on it. ¿Sería realmente un marinero? ¿Quién sabe? A ver, vamos por partes. O sea, no, ya sé. Sí, no, es un Cthulhu. Vamos a... Ahora ahí. Listo, vamos a ir limpiando toda esta porquería ahora. Ahí está, a ver acá. Yo voy limpiando. A ver. ¿A dónde llega la pista de Camille? De 𝐒𝐞𝐫𝐥𝐨. A ver. ¿Dónde está? Esto ya está. A ver, ya está. Nuevo marinero. No. Sí, esto ya lo tengo, que el secuestrador es un marinero. Viste, no sé por qué está la señora Fleming. Ya fue ese caso. ¿O te habrías olvidado algo? No, porque ya lo resolvió y toda la bola. Ahí está, ¿verdad? Ahí está. Pruebas apuntan al puerto de Londres. Dice, pistas de 𝐒𝐞𝐫𝐥𝐨 conducen a los puertos de Londres. Ya sabemos, es muy probable que el secuestrador de 𝐒𝐞𝐫𝐥𝐨 sea un marinero, que su cartera tiene rasgos de salitre y que hubo recientemente un accidente de salitre en el puerto de Londres. Todo parece apuntar a que para encontrar a 𝐒𝐞𝐫𝐥𝐨 tenemos que dirigirnos al puerto de Londres. No podemos perder tiempo, es vital encontrar un taxi. Bueno, The Strand proved not so useless after all. vamos a tomar un taxi. ¡Taxi! The Port of London. Of Aquí hay un course. taxi. The footwear, the spyglass. Indeed, we shall need to take a cab there. Vamos a encontrar el morocho. Para, este es un taxi. A ver. Bien, vamos a los... Para. ¿Dónde hay un taxi? ¿Cómo encuentro un taxi? Para. No, vos no tenés pinta de ser un taxista.
A ver, acá, esto... No, esto es un... A ver. Para. ¿Dónde estamos? Acá. Esto ya está. Y vamos a ir caminando. Tengo que encontrar un taxi. Acá, ¿no? ¿Pero dónde está el que lo conduce? Se tomó el palo. Sí, acá van a escuchar ladrido de perro a cada rato porque es un quilombo. Así de simple se las digo. Por eso muchas veces juego de noche. Ahora que este muchacho... ¿Dónde carajo está la puta madre? A ver, acá está la mansión del viejo choto. Vamos a hablarle a ver si me dice algo. Sí. A ver, estamos en la mansión del viejo. ¿Y los puertos dónde están? A ver. Tengo que encontrar un taxi. ¿Dónde carajo encuentro un taxi? Vamos a correr acá. Algo voy a encontrar acá. Este es un cochero, ahí está. Estaba justo afuera. Yo corriendo como un idiota. A ver. Bien. La noche de sangre. Bien, capítulo 2. Puerto de Londres. Bien. Vamos a dejarlo acá. Pues ya terminamos el capítulo 1. Mr. Holmes, what a compelling mystery we have stumbled upon. Perhaps I have the premise of my next novel. One kidnapping does not a story make. Stop! A black cat crossed before us. It's a bad omen. I do not take you for the superstitious type, Doctor. Such things are mere fantasies, tricks of a feeble mind. One imagines a physician would keep a surer footing in reality. Perhaps. Before the war, my time abroad was difficult. Once, I came across an Afghan, bleeding, who I could not save. He pressed a rosary into my hand. A gift, he said, so as to gain God's favor. After that... Dr. Watson? Yes, well, I shan't get into details, but sometime later I found myself lost in the desert. Dehydration set in, and things grew ever more dire. The man's words came to me. I said a prayer and placed the rosary on a rock. A gift to gain God's favor. And you were rescued? Yes. A detachment of British soldiers found me. To whom I'm grateful. Without their diligence, you would not be standing here and I would not have this case. I'm sure you have another explanation prepared, Mr. Holmes, but I think I shall cling to the occasional superstition all the same. To each his own, Dr. Watson. So long as it does not interfere with my methods, do it. We must press on, cat or no cat. The question remains, why abduct 𝐾𝐞𝐫? Bueno, la maldita sirena. La sirena maldita, perdón. Lo vamos a dejar hasta acá. Así hacemos por capítulo, ¿no? Aunque se extienda, quiero hacer los gameplays por capítulo. Ya hicimos el capítulo 1 y arrancó ahora el capítulo 2. ¿Por qué decidí hacerlo en lugar de hacerlo siempre en el canal donde hacía todos los gameplays y todo? Porque ya, como dije, lo estamos dedicando a lo que son demos de juegos indie que nos pasan. Curiosidades, los tops los voy a seguir haciendo y algún que otro truco también. Vamos a ir viendo cómo va haciendo todo. Pero el juego me está gustando, es más dinámico que el Chapter 1. El Chapter 1 es más clásico a lo que es los Sherlock Holmes anteriores. O sea, The Devil's Daughter y todos esos. Porque la verdad que el Chapter 1 tenía algunas cositas, que por eso lo dejé jugar, como la parte de combinar los químicos, estas cositas que, si bien no eran obligatorias, eran un poquito tediosas. A mí es como me cortaba un poco el tema de la investigación. Por eso creo que no la han implementado en este. Sí, está haciendo con el dedito y dice que sí. Así que bueno, gente, nos vemos la próxima.
Chau.